abra su Biblia en el primer libro de Crónicas. Vamos a comenzar una serie de mensajes sobre el libro de Crónicas. No sé cuántos de ustedes han podido pasar por ese libro, que siendo sincero es uno de los textos más cansones en términos de lectura, por la cantidad de nombres, cantidad de listado de nombres que aparecen ahí. Yo le soy sincero, yo para leer ese libro he tenido que recurrir a la Biblia en audio. Yo pongo la Biblia en audio, en el audífono, y voy escuchando los nombres en la medida que lo voy mirando, porque es un poquito cansón. Es sincero, ¿verdad? Con sinceridad que estamos hablando. En otros casos, para algunos, ¿verdad?, puede resultar aburrido el leer esta cantidad de listados de nombres. Pero con la ayuda del Señor vamos a ver, hermanos, el porqué de estos nombres y la trascendencia que tiene en las Escrituras esta parte de la Biblia, el libro de Crónicas. Vamos a leer, hermanos, dos pequeñas porciones. Vamos a leer Primera de Crónicas 1, del 1 al 4 y 24 al 27. ¿Ok? ¿Me ayudan a leerlo? Amén. ¿Seguro? ¿No se va a cansar? No. Claro que no, porque soy corto. Ok, vamos a ver del 1 al 4. Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Versículos 24 y 27. Sem, Arfasac, Sela, Eber, Pele, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham, el cual es Abraham. Muy bien, ahí está. Oh, pero mire, usted lo lee bien. Qué bendición. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa, adorándote, exaltándote, glorificándote. Gracias por el esfuerzo extra que hacen cada uno de los hermanos aquí. Gracias por poner en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer en tu buena voluntad. Pero también dice tu palabra que velemos y oremos para que no entremos en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que, como dice tu palabra, hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como culto racional. Poner de nuestra parte, esforzarnos, como lo dijiste a Josué, y ser valiente. Y no dejar de congregarnos, de adorarte, de exaltarte y de estar en comunión con tu iglesia. Síguenos ayudando ahora, Señor, con tu palabra. Sigue usándola, obrando transformación en nosotros, edificación en tu pueblo. Y aquellos que nos ven a través del canal de YouTube puedan entender el mensaje que Dios tiene para ellos, obrar salvación a aquel que la necesita. Gracias, Padre, por la confianza que tú nos das. Oramos, Señor, para que nos ilumines, nos ayudes a comprender lo que enseña las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo, a su colaborador Timoteo. Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios.
Y toda la escritura, cada parte de ella, es útil, incluido los listados de nombres que en ella aparecen. Recuerden que Timoteo no tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué tenía Timoteo? El Antiguo Testamento. Es decir, Timoteo tenía en mano todos los libros del Antiguo Testamento, entre ellos Crónicas, el libro de Crónicas, los libros históricos como Crónicas. Un registro detallado de cómo Dios ha preservado ese plan redentor, esa línea redentora que de un principio Él comenzó, fundó, estableció a través de Adán. No olvidemos, hermanos, la ocasión cuando Dios, luego de Adán y su mujer pecar, Dios sacrificó un animal. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3. Sacrificó un animal para cubrirlos, darle una ropa que pudiera mantenerse en el tiempo. Ellos se habían cubierto con hojas. Y las hojas, cuando usted las arranca de la planta, ¿qué le pasa? Se seca. Se seca. Pero Dios los cubrió con piel de animal. Y ahí vemos de manera anticipada lo que Dios tenía en mente para la humanidad. Alguien tenía que morir para cubrir el pecado del mundo. Alguien tenía que derramar sangre para poder perdonar el pecado que se introdujo en el mundo. Y por eso aparece la primera gran promesa de parte de Dios. Dios anunciando la simiente de la mujer. De ti, Adán, y de tu mujer saldrá el Redentor. Saldrá el Salvador del mundo. Y Él herirá en la cabeza al autor de la muerte, al rey de la muerte, de las tinieblas, Satanás. ¿Por qué Satanás es el autor de la muerte? Bueno, porque Satanás fue quien promovió la separación entre el hombre y Dios. Porque la muerte lo que significa es separación. El pecado separó al hombre de Dios y lo sigue separando. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, dice las Escrituras. Entonces, Dios, a través de Adán, Él quiso establecer una línea, un linaje, una descendencia, un árbol genealógico, una genealogía redentora. Y por eso es que en la Biblia usted encuentra estos listados para que nos demos cuenta cómo Dios en su soberanía, en su control, en sus propósitos salvadores, Él preservó, por un lado,
la línea mesiánica, sin dejar de mencionar la línea impía, la línea pecadora. Entonces, es bueno que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, sepamos establecer la diferencia entre lo que es el pueblo de Dios y lo que no es el pueblo de Dios. Hay un linaje escogido, un linaje santo, un linaje real, un linaje de fe, un linaje de salvación. Hermanos, usted que le da seguimiento a la historia bíblica, recordará que el pueblo de Israel, después de pasar momentos oscuros, momentos de altas y bajas, como es el caso del período de los jueces, y momentos tensos, donde después que Dios señalara a uno con quien hizo pacto, hablo de David, un pacto en el cual a través de él establecería un reino eterno. A pesar de ese pacto, se levantaron reyes que no respetaron el acuerdo, reyes malos. Y muchas veces habían reinos alternados. Venían buenos y después venía un malo. Y usted que conoce la historia sabe que ese reino unido se desbarató en dos. Y uno de esos reinos, el del norte, se fue a pique primero por su pecado. Pero el otro no se quedó atrás, también se fue a pique. Vino lo que se conoce como la cautividad, el exilio a Babilonia. Y usted sabe lo que significa ser deportado, ser exiliado, ser llevado lejos de tu tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que ya usted no gozará de bienestar, de seguridad, no gozará de libertad, no gozará de privilegios. Usted se convierte en un cautivo, en un esclavo. ¿Se acuerda de la historia de Daniel? Y otros tantos. Hermano, imagínese ese momento. Un momento difícil para la nación de Israel, para los judíos. Había confusión. La cautividad trajo confusión. 70 años. No es paja de coco. Si no, pregúntale a Domingo que tiene 70. ¿70? A casi 80. ¿Eso es paja de coco? Eso no es paja de coco. ¿Usted sabe lo que es 70 años fuera de tu tierra, de tu familia, del lugar de tu nacimiento, de disfrutar de libertad? Había confusión, incertidumbre. Y después de la confusión suscitada por la cautividad, era necesario ¿qué? Era necesario contar la historia de Dios.
recordar la historia de Dios. Por eso, hermanos, en los momentos duros de la vida, nunca se olvide de su Dios. Nunca se olvide de su palabra. Porque la palabra te va a llevar, hermano, a la esperanza, al aliento, al consuelo, a la fortaleza, la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pedro al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El pueblo de Israel necesitaba palabra de esperanza, palabra de aliento. Y usted sabe, hermanos, que en ese momento de cautividad, la misma escritura fue inclusive escondida, guardada o perdida. Recordemos el caso de Josías, que cuando halló la palabra de Dios, su corazón se conmovió y se humilló delante de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que puede hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios reanima, da nuevas fuerzas. El pueblo de Dios necesitaba eso. Era necesario establecer una vez más las líneas reales, las líneas sacerdotales, la línea redentora. Y ese es el énfasis que encontramos en Crónicas. Crónicas es un recuento de la historia de Dios. La historia de redención. Para el judío, no sé para nosotros, para ti, pero para el judío esto es valiosísimo. Ese listado de nombres que aparece del capítulo 1 al capítulo 9, esa genealogía, para el judío eso es oro. Para nosotros, tal vez no tenga ningún tipo de significado, pero lo tiene. ¿Sabe por qué lo tiene? Porque lo tiene para Dios. Y si para Dios algo es valioso, tiene que serlo para nosotros. Hay que prestarle atención a este libro. La Biblia dice que tenemos que usar bien la palabra de Dios. Y usted no va a usar bien la palabra de Dios si no conoce la historia bíblica. De hecho, usted no puede interpretar correctamente el Nuevo Testamento si no interpreta el Antiguo Testamento. Porque ambos se complementan. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El cumplimiento de las promesas. El cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de la línea, del linaje establecido por Dios. El énfasis recae aquí en Crónicas en una línea especial, la dinastía davídica de David, de Judá. El linaje de David, pero también el linaje de Leví. ¿Por qué de Leví? Porque había una línea sacerdotal que no debía perderse. Los levitas eran los responsables de la adoración a Dios en el pueblo. Y eso no debía perderse. Entonces, las genealogías se dan para demostrar
como David y Judá. Y también Leví fueron escogidos por Dios. Hermano, nunca olvide cómo Dios te ha escogido. ¿Quién te escogió? ¿O fue usted que se escogió? Yo me escojo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Dios escoge, Dios elige a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pastor, y entonces, ahí viene la discusión aquella. Pues entonces si Dios no escoge, pues entonces no prediquemos, porque Dios va a escoger. Ajá. O sea que tú quieres obedecer a Dios a media, escuchar a Dios a tu manera. Dios no te dice que vayas y prediques el evangelio. Entonces, así como Él te dice que Él escoge, Él también te dice que prediques. Entonces, el escoger, déjaselo a Él. El elegir, déjaselo a Él. Pero el predicar, Él te lo deja a ti. Allá afuera hay gente que está esperando que alguien se le acerque para que le predique el evangelio. ¿Quiénes son? Yo no sé. Dios lo sabe. Pero allá afuera están. ¿Y quién va a ir? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Oh, cuánta falta hace unos cuantos Isaías. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Es que soy tartamudo, no sé hablar, yo soy tapado. Bueno, si esa es la excusa que tú vas a dar, dame buscarte un Aarón. Ve con Aarón, él va a hablar por ti. Usted no sabe predicar, búsquese a otro que predique, pero vaya. Vaya, no se acomode. Muchos me dirán aquel día. La fe que salva, hermanos, es la fe activa. La fe sin obra muerta. No me diga que crees si no lo demuestra. Demuestre su fe en el Señor. ¿Cómo? Obedeciendo. Obedeciendo. La fe que salva es la fe que obedece. ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado? ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque Abraham obedeció. Él demostró su fe obedeciendo. Ayer estábamos evangelizando, no, el viernes. Y creo que fue el hermano Ángel Medina que me dijo, pastor, allá en la ciudad de Juan Bosch, en medio de la lluvia, yo vi un grupo de gente con una sombrilla, casa por casa. Con esa lluvia. Y ese día estábamos el hermano Medina y yo y el hermano Luis mirando a ver si vamos para allá porque está lloviendo. Qué vergüenza, Dios. Decidimos ir. Y cuando fuimos, llegamos bien y vinimos bien. Y se hizo un gran estudio bíblico. ¿Sabe por qué esos testigos de Jehová hacen eso? Porque a ellos le enseñan, no es lo que creemos, no es lo que enseñamos, pero a ellos le enseñan que si no hacen eso no son salvos.
Ellos lo hacen para ganarse la salvación. Por eso que usted lo ve así. Pero nosotros tenemos que hacerlo porque somos salvos. No para ser salvos. Tenemos que hacerlo porque somos salvos. Digo, si usted cree que lo es. Porque si usted está dudoso que es salvo, usted va a pensarlo 10 veces para obedecer a Dios. Hermano, Dios es un Dios de seguridad. Él quiere darnos seguridad. ¿Y cómo la da? Con su palabra. En su palabra Él nos ha dejado recursos para que nuestra fe se fortalezca. Por eso he titulado este mensaje Énfasis en el linaje. ¿Por qué Dios quiere hacer un énfasis marcado en las genealogías? En los linajes que Él nos deja registrado en su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestra fe se afirme. Sepamos a quién hemos creído. Estemos firmes en la esperanza que hemos abrazado. Esta serie sobre el libro de Crónicas la he titulado Una historia con propósito. La historia bíblica, la historia de Dios, es una historia con propósito. A diferencia de la historia universal o la historia humana, que se cuenta la historia solamente para conocimiento intelectual. Por ahí usted va a encontrarse muchos historiadores, ¿verdad? Y hacen, ¿verdad?, alarde de su conocimiento histórico. Te narran épocas, circunstancias, momentos de la historia, personajes, fechas, acontecimientos. Óigame que usted se queda impresionado. Pero la historia, si no tiene un propósito, no es historia. La historia tiene propósito. Pero de manera muy especial, la historia de Dios. Una historia con propósito. Y Dios comienza este libro de Crónicas con genealogías. Las genealogías que aquí hallamos son de gran utilidad, hermanos. No solo para preservar los linajes de las tribus respectivas. Aquí aparecen linajes de distintas tribus de Israel, sino especialmente para establecer la genealogía del Mesías, el hijo de David, el hijo de Judá, el hijo de Abraham, el hijo de Adán. ¿Recuerda usted las genealogías de Cristo en Mateo y en Lucas? Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. ¿Cómo comienza Mateo? ¿No comienza con Adán? ¿Cómo termina Lucas? ¿No termina con Adán? Porque Mateo lo hace de arriba hacia abajo. Y Lucas de abajo hacia arriba. Y otros detalles, ¿verdad?, que tienen esas genealogías. Pero el punto es, hermanos, que aquí se nos deja estas genealogías de manera muy especial, la genealogía mesiánica, como un énfasis para nuestra fe. El linaje que se enfatiza en Crónicas señala el plan redentor de Dios para todos. ¿Quiere Dios salvar a todos? Seguro que sí. Aunque no todos serán salvos.
El que no cree será condenado. Pero Dios quiere salvar al mundo. Ahora, ¿dónde está de manera específica, de manera puntual, el énfasis que Dios nos da aquí en estos listados de nombres? Bueno, en primer lugar, hermano, en el texto que leímos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con los nombres que aparecen. Adán, Set, Enoc, ¿qué otros? Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Can, Jafet, los hijos de Noé, ¿verdad? ¿Qué otros? Taré, el padre de Abraham, Abraham. Esos son nombres que lo conocemos. Es muy característico de las genealogías bíblicas encontrar nombres famosos y encontrar nombres desconocidos. Pero tanto los desconocidos como los famosos tienen la misma importancia para Dios. No olvidemos el principio bíblico para el reino de los cielos. El mayor será vuestro servidor. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos será vuestro servidor. Entonces, no se sorprenda que cuando usted vaya al cielo, los menos reconocidos y famosos y destacados son los que tendrán mayor preeminencia en el reino. No se sorprenda. De hecho, ¿qué dijo Cristo de Juan el Bautista? Que él fue el más grande de todos los profetas. Más grande que Elías, más grande que Moisés. Pues sí. Algo tan sencillo como en su condición de pobreza, Juan no era una persona con recursos, tuvo el privilegio de ver al Mesías y señalarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Óigame, mi hermano, ¿usted quiere algo más grande que eso? Privilegio que no tuvieron los otros grandes profetas que aparecen en la Biblia, como Isaías o Jeremías. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es la dinámica del reino? El más famoso, el más reconocido, el más aplaudido, el más admirado, no necesariamente será el de mayor privilegio en el reino de los cielos. Por eso lo mejor que podemos hacer, hermanos, es mantenernos humildes y sencillos, mansos y humildes de corazón. No buscar aplausos y reconocimiento. Si te quieren reconocer, amén. Si no, gloria a Dios. Amén. Que me reconozca Dios. Amén. Y no los hombres. No se olvide de eso. ¿Dónde está el énfasis? Número 1. Dios se ocupa de la humanidad. Dios se ocupa de la humanidad. No solamente se preocupa, se ocupa de la humanidad. ¿Y cómo lo vemos? Desde el principio. Ya lo dije ahorita. Desde el principio, desde que el hombre pecó, inmediatamente Dios se ocupó de la humanidad. Y por eso comienza el libro de Crónicas diciendo, Adán pecó, pero fue a través de Adán que Dios estableció el linaje redentor, el linaje salvador para el mundo. A través de Adán. En Génesis 5, ahí aparece una genealogía. Usted la ha leído. La genealogía de Adán. El linaje de Adán. Y ahí se muestra cómo Dios se ocupó de que la raza humana se esparciera a través de la tierra tal como lo había planeado. ¿Quién lo planeó? Dios.
y cómo la preservó a pesar de ser tan pecaminosa. La humanidad comenzó a multiplicarse. Dice la Biblia que Adán y su mujer tuvieron hijos e hijas, hablando en plural. Ay, ¿con quién se casó Caín? No sea necio. Lee la Biblia. Lea la Biblia. Se casó con una mujer. Pudo haber sido una hermana, pudo ser una prima, pudo haber sido una sobrina. Se casó con una mujer. Pero no nos interesa Caín. Nos interesa Set. ¿Aparece Caín ahí? ¿Quién aparece después de Adán? Set. Porque fue a través de Caín que comenzó la línea impía. La línea pecadora, rebelde, soberbia, orgullosa, incrédula, inmoral, perversa, violenta, mala. La línea atea o politeísta, ¿verdad? Porque comenzaron a sustituir a Dios con una cantidad de cosas de la naturaleza, ¿verdad?, de alrededor. Bueno, pues tenemos aquí el comienzo de la línea mesiánica. En Lucas 3:34, el tiempo avanza, yo lo voy a leer rápido para que ustedes lo vean. En Lucas 3:34 dice el texto, hijo de Jacob, hablando de Cristo, ¿verdad? Hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí comienza. Esta genealogía abreviada, hablando de crónicas, da un resumen del curso divinamente escogido de la historia de la redención. Ahí es que comienza la historia de la redención. Pero interesante que en las cartas aprendemos que esa historia de la redención fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo tenía ya preelaborado, preestablecido. ¿Dios sabía que todo eso iba a pasar? Sí. Si no lo sabía, entonces no era Dios. No podía ser Dios, porque dice la Biblia que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Y ahí comienza el ser humano a hacerse preguntas, ¿verdad? Tratando de entender a Dios. No se preocupe por entender a Dios a plenitud. Apenas podemos entender un poco lo que está aquí. Porque dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos. Así que quédese tranquilo, papá, aquí. No se salga de ahí. Si usted se sale de ahí, ¿sabe qué va a venir? Falsa doctrina. Yo creo, a mí me parece, yo entiendo. No. La Biblia no se interpreta así. La Biblia se interpreta de manera literal, lo que ella dice y punto. No invente. No le quite y le ponga. Y no suponga. Diga lo que la Biblia dice y ya.
Eso es. Dios planeó. ¿Él sabía? Sí, él sabía. ¿Para qué planeó? Lo que podemos ver en las Escrituras, levantar a un pueblo santo. Un pueblo para Él. ¿Pudo haberlo hecho de otra manera? Él lo sabe. Él lo sabe. Pero lo hizo así porque Él quiere levantar un pueblo que lo ame de corazón, de manera voluntaria. Si no, Él pudo haber hecho robots, máquinas. Déjame crear unas máquinas, programarlas para que hagan todas lo que yo quiero. No, Dios no hizo máquinas. Dios hizo seres pensantes como Él, seres racionales como Él, seres emocionales, sentimentales como Él, a su imagen y semejanza. Seres con la capacidad de escoger, de elegir, de diferenciar, de juzgar, de razonar, de decidir. Entonces, unos deciden seguir a su creador, otros deciden no seguir a su creador. Bueno, pues Caín decidió no seguir a su creador. En cambio, Set sí decidió seguir a su creador. Y esa es la línea que Dios quiere que se preserve. Y esa es la línea donde estamos tú y yo en Cristo Jesús. Todo el que entrega su vida a Cristo se hace parte del pueblo escogido de Dios. Un pueblo para Él, santo, apartado para Él. Pero no solo eso, ¿qué otro énfasis vemos en estos linajes? Vaya conmigo al capítulo 2. Dice el versículo 1. No lo voy a leer completo porque son muchos nombres, pero vamos a ver, dice primero de Crónicas 2, estos son los hijos de Israel. ¿Los hijos de quién? Israel. ¿De dónde viene Israel? No viene de Abraham. Y recuerde que Abraham viene de Noé. ¿Ok? Y dice la Biblia, Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Ahí están las 12 tribus, ¿verdad?, representadas. Y después, ¿qué dice? Versículo 3. Los hijos de ¿y por qué no comenzó con Rubén? Porque Rubén se desvió. ¿Por qué no comenzó entonces por Simeón? Porque se desvió. ¿Por qué entonces no comenzó con Leví? Dios tenía otro propósito con Leví. Pues comenzó con el cuarto, Judá. Para que usted vea la importancia de serle fiel a Dios. Y tener cuidado con Dios. Ser respetuoso, temeroso, reverentes a Dios. Hermano, en segundo lugar, el énfasis aquí, ya vimos primero, Dios se ocupa de la humanidad. Segundo, Dios cumple sus propósitos. No lo hago con Rubén, bueno, pues lo hago. No lo hago con Simeón, bueno, pues lo voy a hacer con Judá. Porque yo quiero cumplir mis propósitos. No lo voy a hacer con Esaú, lo voy a hacer con Jacob. Pero el primogénito es Esaú, no, es con Jacob. El mayor servirá al menor. Lo dijo de antemano. Ya lo había dicho. El mayor servirá al menor. Escojo a Judá. ¿Por qué? Porque quiero cumplir mis propósitos. Ahí comienza
hacer un énfasis en ese sentido. Uno de los grandes temas de Crónica es que los propósitos de Dios para el beneficio de la humanidad nunca fallan. Óigame, llueva, truene o ventee, los propósitos de Dios nunca fallan. Vengan pandemias igual o peor que la que tuvimos, los propósitos de Dios nunca fallan. Sea la iglesia atacada a diestra y a siniestra, los propósitos de Dios nunca fallan. Sea la palabra de Dios tratada de ser eliminada, de deshacerse de ella, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No falla. El cronista, centra su atención en la tribu de Judá porque ella representa la línea de David, la línea real, la línea mesiánica. ¿Y por qué David? ¿De qué tribu David? ¿De Simeón? ¿De Rubén? ¿De Leví? ¿De Judá? Pastor, pero ¿y por qué Dios permitió a Saúl siendo de la tribu de Benjamín? Por la tosudez y la obstinación del pueblo. Déjame darle este rey para que cojan rey. Para que usted vea cómo Dios, hermanos, a veces nos permite cosas en nuestra necedad. Para que cojamos cabeza. No se ponga a quejarse con Dios, a criticar a Dios, a cuestionar a Dios y a poner a un lado a Dios. Tenga cuidado con eso. Preste la atención a Dios. Témale a Dios. Obedézcale a Dios. No relaje con Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. En las genealogías de Judá, Dios nos habla de sus tratos con dos personas, hermanos, que fueron malas. En la genealogía de Judá, la genealogía de Dios. Aquí usted ve, hermanos, que aún en el pueblo de Dios pueden aparecer unos cuantos cabeza caliente. Como es el caso, por ejemplo, mire el versículo, ahí mismo el versículo 3. Primero de Crónicas 2:3. Dice, los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. ¿Quién lo mató? Dios. Porque el pecado es lo que trae muerte. Y el único que tiene derecho a hacer eso es Dios, porque Él es quien da la vida y Él la quita, cuando quiere y como quiere. Pero hay otro más conocido. Mira el versículo 7. Primero de Crónicas 2:7. Dice, hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Porque usted ve, hermano, que a veces dentro del pueblo de Dios, a veces aparece una ovejita negra. Ojalá nosotros no seamos ese tipo de oveja. En el Salmo 37:9 dice la Biblia, oiga esto, tremendo. Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero qué bueno, hermanos, que una buena parte de esos nombres que aparecen ahí fueron personas buenas, rectas, temerosas de Dios, como es el caso de Jabes. Miren el capítulo 4, versículo, siguiendo la descendencia de Judá, versículo 9. Dice
Primero de Crónicas 4:9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Fue un hombre de fe. Eso es lo que Dios quiere. Un hombre fiel, una mujer fiel, obediente, que aprenda a depender del Señor y consagrarse a Él. Dios bendice eso. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que debe caracterizar al pueblo de Dios. Porque creemos en un Dios que cumple sus propósitos. Y Dios quiere cumplir su propósito en ti, a través de ti. Pero si tú haces lo malo ante los ojos de Jehová, si prevaricas delante de Dios, si deshonras a Dios, aunque te llames cristiano, ¿crees que Dios podrá cumplir sus propósitos a través de ti? No lo podrá hacer. ¿Sabe qué va a hacer? Te quitará de en medio. Dios no puede ser burlado. Te quita de en medio. Tan sencillo como es. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Lo quitó de en medio. Acán lo quitó de en medio. No podemos convertirnos en estorbo, en tropiezo en los planes de Dios, en la obra de Dios. Tengamos cuidado con eso. Eso es peligroso. Por último, ¿cuál énfasis es señalado aquí en estos linajes? Dios se ocupa de la humanidad, Dios cumple sus propósitos. Tercero, miren en el capítulo 3, siguiendo la línea davídica, versículo 17, dice el texto, y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedavías. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel, Mesulán, Ananías y Selomit, su hermana, y Azuba, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el 24, usted puede ver, hermanos, algo interesante, y es que una buena parte de los nombres que aparecen aquí aparecen también en la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1. Si usted va conmigo, por ejemplo, vamos a Mateo rapidito, Mateo capítulo 1, versículo 12. Note lo que encontramos ahí. Dice, después de la deportación a Babilonia, eso fue un tiempo particular, ¿verdad?, en la historia de Israel, Jeconías, ¿se menciona? En Crónica, ¿lo vio en Crónica? Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. ¿Menciona a Zorobabel? Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Y sigue ahí hasta llegar a María, la madre de Cristo. Recuerden, hermanos, que a través de María, Jesús viene de la línea de Judá y de David. Pero no solamente a través de María, también a través de José. José era del linaje de Judá y de David. Entonces, por sangre, Cristo es heredero, pero también por legalidad.
porque José tomó a Jesús, a María como su mujer, y por lo tanto, con José, el Señor Jesucristo adquiere los derechos como heredero del trono de David. Tremendo. Miren cómo el Señor amarra todas las cosas. Recuerden que José tenía en mente dejar a María, ¿verdad? Pero Dios se le aparece en sueño y le habla claro: ¡Ey! No me la dejes, no me la sueltes. Yo quiero usarte, tú eres un hombre temeroso de Dios. Yo quiero cumplir mis propósitos en ti. Así que sigue con tu mujer. Y ahí se cumple, ¿verdad?, los derechos de Cristo como Rey eterno, el Rey prometido, el Rey anunciado, el Rey profetizado en las Escrituras. Esas fueron las genealogías de la familia real durante y después del exilio en Babilonia. Como ya dije, en Mateo 1 muestra cómo Dios se ocupó de que por medio de la misma raza el hombre que habría de salvarla de sus pecados finalmente viniera al mundo. Jesucristo. La principal razón para unas genealogías tan detalladas es que afirman la línea de Cristo. ¿Desde dónde? Desde Adán, a través de Abraham y David, con lo que se hace resaltar las intenciones de Dios en Cristo para el reino. ¿Te acuerdas que yo decía que David no era el rey realmente que Dios tenía para su pueblo? Ni tampoco Salomón, y mucho menos Roboán, y ni se diga los otros descendientes. No, a quien Dios tenía en mente es a Cristo, heredero del reino, el reino eterno. Así que, hermanos, hemos visto cuál es el énfasis de parte de Dios a través de estos linajes, de estos listados de nombres. Dios se ocupa de la humanidad, Dios cumple sus propósitos, Dios salva al mundo de sus pecados. Eso es lo tercero. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a José? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es la simiente de la mujer. Y en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál simiente? Está hablando de una, no de dos ni de tres. La simiente, en tu simiente, Jesucristo. Él es el Redentor, Él es el Salvador. Así que, hermano, a manera de reflexión, preste atención. ¿Entiendes tú el interés que tiene Dios sobre ti? Todo eso Dios lo planeó y lo ejecutó por ti. Por ti. ¿Entiendes tú que juegas un rol dentro de todo ese propósito? ¿Usted me está hablando a mí, pastor? Sí, es a ti que usted está hablando. Y a los que nos escuchan y nos ven a través del canal. Dios tiene un rol para ti dentro de sus propósitos. Tal vez no seas esa persona tan reconocida, aplaudida y admirada como lo fue David, o como lo fue Esther, ¿verdad? Pero de esos tantos y muchos nombres desconocidos, ahí estás tú, jugando un rol dentro de los propósitos de Dios. Dios quiere hacernos partícipes de su plan redentor.
pero no haciendo lo malo, haciendo lo bueno. Entregar nuestra vida a Cristo, seguirlo a Él, servirle a Él, dejándonos usar por Él. Amén. Cristo el Redentor. ¿Cristo qué? El Redentor. Es el comienzo y el fin de todo. Sin Cristo, oiga esto, sin Cristo nos desviamos del propósito de Dios. Así que manténgase en Cristo. No se mueva de ahí. Ponga su mirada en Cristo. Él es el por qué, el para qué y el qué de nuestra vida. Amén. Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Gracias. Gracias, Padre. Definitivamente es un reto predicar de este libro de Crónicas en esta parte, las genealogías, el linaje, esos nombres numerosos que aparecen ahí. Pero qué bueno que detrás de todo eso hay un propósito perfecto. Hay un plan divino. Hay verdades eternas, gloriosas. Ayúdanos, Señor oh Dios, a tener los ojos bien abiertos, los ojos del alma, los ojos del espíritu, para comprender, entender las verdades que tú tienes reveladas en tu palabra. Que haya en nosotros pasión hacia tu palabra. Que escudriñemos la palabra hasta lo más profundo. Ahondemos en las verdades que tú nos has dejado allí. Y entendamos esa historia maravillosa, esa bella historia, la historia de Cristo, que comienza desde Génesis hasta Apocalipsis, al final de los tiempos, hasta la eternidad. Gracias, Padre, por mostrarnos estas cosas, que sigamos escudriñando y buscando y comprendiendo lo que tú nos has revelado. Ante ti nos rendimos, guíanos ahora cada uno a nuestros respectivos lugares, bajo la dirección total de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo. Todos decimos, amén. Aleluya.